Estamos en la serie Tú y tu casa, acciones que salvan familias. Recuérdense que estamos viendo y hemos tomado de base Hechos 16:31, cuando el carcelero habló con Pablo y Silas y les preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y por eso estamos hablando de acciones que nos pueden ayudar a salvar a nuestras familias. Y hoy vamos a hablar: salva a tu familia del fracaso. Y a mí me llamó muchísimo la atención este tema, porque yo me puse a pensar cuántas veces quizás nosotros no nos preocupamos mucho por nuestro entorno familiar, como otras cosas a las que les prestamos importancia, que no digo que son malas, pero que a veces les damos más importancia que el poder desarrollar y crear una familia estable en el Señor. Y yo quiero leer un pasaje acá y luego les voy a contar una historia en el segundo libro de Samuel, capítulo 13. Voy a leer en segundo de Samuel 13 y segundo de Samuel 14, porque aquí nos habla acerca de un joven que se llama Absalón. Dice: mas Absalón huyó, dice, y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Y David lloraba por su hijo todos los días. No era por Absalón, era por otro hijo. Así huyó Absalón y se fue de Gesur y estuvo allí 3 años. En 2 de Samuel 14, 23 al 24 dice: se levantó luego Joab y fue a Gesur y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo: váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Y esta es una gran tragedia familiar que involucra a la casa real, en este caso la casa de David, porque, bueno, David tuvo varias esposas y dentro de esas esposas tuvo varios hijos. Y dentro de estos hijos, digamos, voy a mencionar 3 acá, porque tuvo uno que se llamaba Amnón, tuvo a Absalón y tuvo a una hija que se llamaba Tamar. Ellos eran medios hermanos, pero Absalón y Tamar eran hermanos de David, o sea, hijos de David y hijos de la misma mamá, o sea, eran hermanos del mismo padre y madre. Pero Amnón era su medio hermano, hijo de otra mamá, pero hijo de David. En una oportunidad, bueno, Amnón le gustaba a su hermana Tamar, estaba enamorado de ella. Él estaba ilusionado con ella, él soñaba con ella, él se le hacían mariposas en el estómago por ella, él estaba totalmente loco por ella, a tal punto que tenía su primo, Amnón, que era un mal consejero. Y en un momento le aconseja y le dice: mira, ¿y por qué no te haces el enfermo? Y le decís a tu papá que mande a tu hermana a cuidarte. Y entonces ahí vas a tener la oportunidad de poder estar con ella. Y entonces él maquina todo ese plan y se hace el enfermo, le habla a su papá, él envía a su hermana a que lo cuide. Y estando en esa condición, él manda a sacar a todas las personas de la casa y abusa de ella. Antes de abusar, la hermana le dice: no hagas esto conmigo. Podríamos casarnos, nuestro padre lo podría autorizar y podríamos llevar una vida normal. Pero él estaba cegado a tal punto que dice que abusa sexualmente de su hermana. Pero en el momento de gestar ese acto, en su corazón sucede una transformación. Porque la escritura dice que el odio, él después de hacer ese acto la odió, y dice que el odio que sintió por ella fue más grande que el amor que le tenía. A tal punto que en lugar de honrarla, después de haber cometido ese acto, la sacó, la echó de su casa y le dijo que no la quería volver a ver nunca más. Ella salió avergonzada. Dice la escritura que ella se vistió con vestiduras que daban a entender que ella había sido ultrajada y había sido deshonrada. Cuando Absalón mira esto, él va a la casa de su padre y le va a contar esa historia. El rey no hace absolutamente nada, y eso deja sembrado en el corazón de Absalón una semilla de odio y de deseo de venganza. ¿Qué es lo que sucede? Pasa el tiempo, él deja que el tiempo pase, que las aguas
turbias se empiecen como a calmar, pero él está maquinando dentro de sí un plan para poderse vengar de su hermano. Entonces, pasado el tiempo, él organiza una fiesta, él organiza una comida y entonces invita a todos los hijos del rey. Invitó a todos y dentro de esos estaba Amnón. Él llega con su papá y le dice: mire, he organizado una cena, una comida para todos mis hermanos, por favor autorízales que todos vayan. Y al principio David no quería, pero lo convence y deja y autoriza que todos vayan a la casa de Absalón. Y él, dentro de su plan, le había dicho a sus criados: denle de beber vino, y cuando el vino ya lo tenga alegre, cuando él ya se encuentre borracho, hiéranlo hasta que muera. Y entonces empiezan a comer, empieza la fiesta, a divertirse, a tratar de pasar un momento alegre. Amnón se emborracha y Absalón dice: ejecuten la orden que les di, y lo mata. Los otros hijos del rey, al ver eso, dice que tomaron su cabalgadura y se fueron. Pero las noticias viajaron más rápido. Y cuando llegaron las noticias a la casa del rey, las noticias fueron: Absalón mató a todos tus hijos. Y entonces él se puso a llorar, él estaba afligido por la situación. En eso empiezan a ver que empiezan a llegar los hijos del rey y se da cuenta que el único que ha muerto es Amnón. Y es donde nosotros leemos que el rey lloró por su hijo, lloró por la tragedia de su hijo. Absalón dice que huye por 3 años y durante 3 años, hermano, no le hizo ninguna videollamada a su papá, ¿sí? No se comunicó con él, no le vio la cara, no le vio el rostro, no recibió el abrazo o no recibió la bendición de su padre. Pero había alguien aquí que se llamaba Joab que quería a Absalón, ¿verdad? Y le dijo: mira, perdona ya a tu hijo, ya 3 años de esto, ya David estaba más tranquilo. Dice que él también deseaba ver a su hijo, y hasta que lo convence y le dice: ve a llamarlo. Pero cuando él viene, la actitud del rey es: no quiero ver su cara, que él no vea mi rostro, sino que se vaya para su casa. Y dice que llega a la ciudad y no mira el rostro del rey, no mira el rostro de su papá, de su padre. Y esta es una gran tragedia familiar, porque después de eso Absalón, lleno de odio y de rencor, se rebela contra el rey, hace un complot para darle golpe de estado, para quitarlo del trono. David no quiere enfrentarlo y huye porque no quiere matarlo. Sabemos que David era un hombre de guerra, pero él no quería enfrentar a su hijo en una batalla, por lo tanto huye. Él abusa de todas las mujeres de David ante los ojos del pueblo, porque las pone en la terraza principal para poder abusar de ellas. O sea, es una tragedia total. En una de esas persecuciones, Absalón queda atrapado en unas ramas porque tenía el pelo muy largo, y ahí lo mata. Y David sufre y llora. Y Joab le dice: ¿por qué lloras? Si tú entras llorando al palacio, si entras llorando a la ciudad, en lugar de que esto sea una victoria, va a ser una tragedia. Y la gente tiene que ver que esto es una victoria, y él tiene que tragarse sus lágrimas y entrar como triunfante a una ciudad que significaba para él la devastación familiar. Fue una tragedia realmente familiar. ¿Por qué fue una tragedia familiar? Porque David no supo cómo trabajar con su familia. Y muchas veces nosotros también cometemos algunos errores y no sabemos cómo trabajar con nuestras familias. ¿Cómo poder hacer para mantener una familia integrada? Para mantener a nuestros hijos alineados en las cosas del Señor, en el camino del bien, en el camino de la misericordia. Mire, y para los que somos padres siempre surge una pregunta. Y la pregunta que surge es: ¿qué haría yo de malo? ¿Qué hice de malo en esto? ¿Por qué algunos de mis hijos se desviaron? Yo me imagino a David pero haciéndose esas preguntas. ¿Qué hice de malo? ¿Qué hice de malo? ¿Qué le enseñé de mal a Amnón para que violara a su hermana? ¿Qué hice de malo en Absalón para que matara a su hermano?
para que me diera golpe de estado. ¿Qué hice de malo? Y esa es la pregunta. Y a veces sí hacemos algunas cosas malas, tenemos que reconocerlo, pero otras veces no. Tal vez tenemos 3, 2 hijos y tal vez uno sale bien y el otro nos salga algo torcidito, ¿verdad? Y uno dice, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Y uno dice, hice lo mismo, le enseñé lo mismo, le hablé lo mismo, le corregí de la misma manera. Traté de enseñarle los mismos principios y valores que le enseñé a todos los demás, pero ¿qué pasó con este? Yo les decía a los supervisores, hablando del tema que se compartió el día de ayer, les decía yo, imagínese usted, ninguno de los que estamos aquí hemos tenido padres perfectos, ¿sí o no? ¿Usted tuvo un padre perfecto? No. Pero sí, la Biblia nos habla de 2 personas que tuvieron un padre perfecto. Y ese es Adán y Eva. Tenían el padre perfecto. Sin embargo, le fallaron al padre. Eso es increíble. Ahora nosotros que somos imperfectos, seguramente nuestros hijos en algún momento pueden fallar. Pero ¿qué podemos hacer nosotros para mantener la integridad de nuestra familia? Para mantener una familia unida, para no vivir tragedias como las que vivió David o como las que vivió también Adán y Eva, ¿verdad? Los primeros hombres en la tierra, sus primeros 2 hijos, uno mata a su hermano. Qué tragedia, de verdad. Qué tragedia. Pero para que nosotros no vivamos esas tragedias, por eso estamos aquí, tratando de aprender acerca de cómo mantener la integridad de nuestra familia. Y lo primero que tenemos que hacer es identificar los enemigos de nuestra familia. Y pueden haber muchos. Yo sé que hay muchos enemigos de nuestra familia, pero vamos a enfocarnos solamente en 3. Pero quiero decirte algo, siempre el hombre o las familias, o el hombre en particular, lucha contra 3 situaciones que pueden llevarle al fracaso. Una de ellas es la carne, ¿sí? Nuestra carne, porque nuestra carne en su estado natural siempre va a correr a hacer lo malo. Difícilmente corre a hacer lo bueno. Los niños cuando son pequeños uno les dice a veces, mire, no camine por ahí. ¿Y por dónde cree usted que camina? Por ahí. Por donde usted le está diciendo que no camine, por ahí camina, ¿verdad? Y uno está tratando de enderezarlos y ellos están tratando, dicen por otro lado, porque esa es la naturaleza de la humanidad, el pecado, la carne dentro de nosotros. Esos deseos incontrolables de satisfacer nuestra carne, los deseos de nuestra carne. Pero también está el mundo, las presiones que el mundo ejerce sobre nuestras debilidades carnales. Todo lo que el mundo ofrece, todos los placeres que el mundo ofrece, las tentaciones que están ahí al alcance de cualquiera, pero también el diablo. Y cuando estas se combinan es cuando suceden las tragedias, de verdad. Estamos luchando en nuestra carne, el mundo está tratando de tentarnos para que nosotros nos inmiscuyamos con el mundo y el diablo está tirando un montón de cáscaras de banano para que nos resbalemos por todos lados. Y cuando todo esto se combina es cuando surgen las tragedias familiares. Pero tenemos que reconocer que el enemigo más grande que una familia tiene es el diablo. Porque el propósito del diablo, según nos dice Juan 10:10, es robar, matar y destruir. O sea, siempre el enemigo va a tratar de robarte, de matarte y de destruirte. De que no tengas una familia integrada, de que no vivas una familia, que no tengas una familia que busque a Dios, que haya alguien que siempre te saque las canas verdes y que te haga doblar las rodillas más tiempo de lo que lo deberías de hacer. Siempre sucede algo de esa naturaleza. Así que veamos nosotros algunos enemigos de la familia. Número 1 es el pecado. Proverbios 22:12 dice: los besos de la mujer infiel son una trampa sin fondo. Dios no deja sin castigo a los que se enredan en ella. Entonces vemos que el pecado es algo que está disponible para todos. Pero para que nosotros tengamos la fuerza para vencer el pecado, nosotros necesitamos estar cerca de Dios.
Pecado es todo aquello que está en contra de la voluntad de Dios, de lo que Dios ha establecido en su palabra, de los preceptos, de las escrituras, de las leyes que Él ha establecido para que nosotros podamos tener una vida tranquila. Y a mí me llama la atención porque cuando yo he hablado de este tema, yo siempre he dicho, Dios nos ha dado libertad a todos nosotros. Y nos ha dejado normas y reglas para que vivamos en libertad, no para que vivamos en esclavitud. Es como las normas y las reglas de una nación, de un país. Las leyes que un país establece no son para que nosotros vivamos amarrados o atados, sino es para que aprendamos a vivir en libertad, respetando las reglas y las normas, respetando los derechos de los demás. Respetando, cuando yo aprendo a respetar y yo aprendo a vivir en la libertad de esas reglas, yo soy realmente libre, verdaderamente libre. Y les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la libertad de expresión. Todos tenemos derecho a podernos expresar, ¿sí? Pero yo no tengo derecho, digamos, a difamar. Ok, lo explico de esta manera. Mi libertad de expresión no me permite a mí que yo difame a otra persona, ¿sí? Entonces, yo voy a vivir libre siempre y cuando yo no difame a una persona. Porque si yo entro en la difamación, entonces yo puedo ser juzgado por estar difamando a una persona y puedo ser sancionado si yo difamo a esa persona. Pero si yo no difamo a esa persona, yo tengo la libertad de poder expresar lo que yo quiero, siempre y cuando no viole esa ley de libertad de expresión. Entonces eso es así. Las leyes me dan la libertad de poderlo hacer siempre y cuando yo no las quebrante. Porque si yo las quebranto, entonces yo erro, yo fallo. Y a eso la Biblia le llama pecado. Cuando Dios establece sus leyes, cuando Dios establece lo que es bueno y lo que es malo, cuando yo me muevo en la libertad de lo bueno, pero atravieso la barrera de lo malo, entonces yo peco, le fallo al Señor. Dios nos da esas libertades. Entonces, dentro de la familia, nosotros tenemos que aprender a vivir con esas libertades, entendiendo que tengo que respetar los preceptos que Dios ha establecido. Y dentro de esto es que yo pueda vivir una vida limpia, que yo sea honesto, que yo sea limpio. Pero voy a hablar de otra, las tensiones económicas. No tengo mucho tiempo, así que voy a ir un poco más rápido. Primera de Timoteo 5:8 dice: si alguno no mantiene a su familia, particularmente a los de su propio hogar, niega la fe y es peor de los que no creen. Otra de las tensiones u otro de los enemigos de la familia son las situaciones económicas, cuando no somos honestos dentro de nuestra economía. Yo doy gracias al Señor porque estamos tratando de preocuparnos porque tengamos economías sanas dentro de nuestra iglesia. Estamos terminando una serie que se le ha llamado la brújula financiera. Y dentro de esta brújula financiera hemos enseñado dos principios importantes. El primero, que se enseñó en 6 semanas, fue acerca de cómo ordenar nuestras finanzas. Pero el segundo que se está enseñando es cómo salir de deudas, ¿sí? Entonces estamos tratando de meter a las familias para que puedan aprender y puedan ser sólidas económicamente. Muchos de los problemas que las familias atraviesan y por los cuales hay rupturas matrimoniales y separaciones familiares son por los problemas económicos, porque no saben administrar su economía, porque a veces se esconden los problemas económicos y se van volviendo más grandes y más grandes y más grandes y más grandes, y es como un efecto bola de nieve, ¿sí? Que empieza con muy poco, pero los intereses van creciendo, las deudas van creciendo, los acreedores van creciendo y no logramos nosotros controlar eso. Por eso es importante que nosotros nos integremos a programas que nos ayuden a nosotros a poder manejar nuestras finanzas.
para que nosotros no podamos tener estos detractores y que haya un problema que haga que nuestra familia se desintegre. Y lo tercero son los distractores. Y cuando hablamos de distractores, estamos hablando algunos por exceso de trabajo, ¿sí? Algunos son trabajólicos, como decimos, ¿verdad? Y descuidan su núcleo familiar por estar embebidos en el trabajo y tratando de que eso genere para muchas cosas, pero están descuidando lo que es más importante, que es la relación familiar. Pero no solo el trabajo, porque también hay situaciones de ocio. Tal vez el deporte, hay personas que en lugar de invertir en su familia, tal vez lo hacen en el deporte, se van todo el fin de semana, ¿verdad? Y no tienen una relación familiar porque invierten en otra cosa. Pero también dentro de esto están las redes sociales. ¿Cuánto tiempo se invierte en las redes sociales? A veces están comiendo las familias y cada quien está con su dispositivo y no hay una conexión familiar. O van en el automóvil de viaje, o van ya sea a la iglesia o al colegio, o quizás hacer alguna otra clase de mandado o encomienda, y cada uno va con su dispositivo viviendo en su propio mundo. Y esos son detractores de la familia, hacen que la familia se rompa, que se rompa la unidad y la comunión. Entonces esto es grave. Así que nosotros tenemos que identificar. Quizás tú puedas identificar algunas otras cosas en tu casa. Decir, esto ha distraído que yo pueda tener esa unión familiar. Pero también tenemos que identificar los amigos de la familia. Y dentro de los amigos de la familia, el primer amigo que tiene tu familia se llama Jesús. Jesús es un amigo de tu familia. Y tienes que hacerlo parte de tu familia. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ahora yo quiero que usted note algo. Aquí hay dos cosas importantes, o tal vez tres. Lo primero es que quien llama a la puerta es Jesús. Jesús siempre llama. Jesús no entra solo. El que entra solo sin permiso es el enemigo. Pero Jesús llama. Pero hay una acción que nosotros tenemos que hacer, y esa acción es abrir la puerta. Eso significa que nosotros tenemos que invitar a Jesús a que entre, a que pase adelante, a que forme parte de nuestra familia y que Él pueda convertirse en un centro dentro de nuestra familia. Hacer a Jesús el centro de nuestra familia, de nuestra casa, de nuestro hogar, de todo lo que nosotros tenemos ahí. Él no va a entrar. Luego Él dice: yo voy a cenar. En el contexto en que se escribió este pasaje es porque las personas que comían, que cenaban juntos, era porque eran amigos o familiares. Normalmente cuando alguien invitaba a alguien a comer es porque lo quería conocer. Quería tener una relación íntima con esa persona. Por eso los fariseos, cuando miraban que Jesús entraba a comer con recaudadores de impuestos y con prostitutas, decía: ¿cómo puede ser este amigo de recaudadores de impuestos y de prostitutas? Ellos no entraban a esas casas porque ellos se contaminaban, pero Jesús entró porque Jesús estaba tratando de hacer una amistad para llevarlos al reino de los cielos. Entonces ellos abrían la puerta para que Jesús entrara y le estaban diciendo: Jesús, queremos que tú seas el centro de la reunión. Y nosotros tenemos que aprender a darle ese lugar a Jesús en nuestra familia, abrirle la puerta para que Él entre. Lo segundo es el amor, el respeto y la honra. Efesios capítulo 5 y capítulo 6 dicen de la siguiente manera: esposas, someted a sus propios esposos como al Señor. Sométanse a sus propios esposos como al Señor. Esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia. Hijos, obedezcan al Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina y la instrucción del Señor. Hay tres principios aquí: amor,
respeto y honra. Y nosotros tenemos que aprender a vivir con estos elementos: el amor, el respeto y la honra. Tenemos que amar a nuestra familia, tenemos que honrar a nuestra familia y tenemos que respetar a nuestra familia. Esto es importante. Número 3, la integridad. Tenemos que aprender a vivir vidas íntegras. Salmos 26, 1 al 2 dice: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Es impresionante esta oración, porque le está diciendo a Dios mismo: examina mi corazón. Algunos no nos atrevemos a decirle a Dios que examine nuestro corazón. Más bien nos hacemos los desentendidos o tratamos de no ponerle mucha atención a esa parte, porque no queremos que Dios se meta dentro de nuestro corazón y busque en esas partes oscuras que tenemos sin iluminación. Fíjense que siempre en las partes oscuras y sin iluminación es donde uno amontona la basura. En los cuartos oscuros, en los cuartos que nadie ve, en los cuartos que están escondidos, en los cuartos que están más adentro, es donde uno amontona todos los cachivaches, ¿sí o no? Usted no deja la amontonazón en la sala de su casa, sino usted lo hace donde nadie ve. Cuando yo le digo a Jesús: escudriña mi corazón, le estoy diciendo: entra a los lugares más recónditos de mi corazón, más escondidos, a los lugares que no están iluminados, para que Él los ilumine, para que Él pueda sacar toda esa basura que está ahí. Nosotros en casa tenemos unas gradas, y debajo de las gradas ahí amontonamos todo, hermano. Y Nancy me dice: hay que sacar las cosas debajo de las gradas. Y yo le digo: ¿otra vez? Porque a cada rato estamos limpiando y sacando cosas, porque esto nos puede ser. ¿No dice usted uno así a veces? Bueno, más los hombres, ¿verdad? Uno quita un tornillo y el tornillo está todo torcido así, y uno dice: me puede servir para después. Y uno lo va y guarda ese tornillo torcido, ¿verdad? O un palo medio quebrado y uno dice: puedo sacar un cortinero, aquí lo voy a dejar para más tarde, ¿verdad? O sea, y uno lo va amontonando y se acumula de basura. Y pasan años y años y años. Y a veces, le digo, uno va a esos lugares y dice: sí, aquí está el cortinero que iba a hacer. Después lo hago y lo vuelvo a dejar ahí. Y seguimos amontonando basura. Así nos pasa en el corazón, amontonamos basura. Y es el Señor el que tiene que entrar para sacar esa basura. La humildad. Hay que enseñar humildad. Lleva mi yugo sobre vosotros, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Estos son amigos de tu familia. La integridad, la humildad, Jesús, el amor, el respeto y la honra deben ser parte de tu familia, deben ser parte de la estructura, del fundamento que tu familia debe de tener, para que puedas desarrollar una familia que esté integrada y sea poderosa en el Señor. Pero también tenemos que determinarnos, tenemos que ser determinados nosotros para decidir blindar nuestra familia, pelear y luchar porque nuestra familia sea establecida en el Señor. Y te voy a dar 3 consejos para esto. Número 1, invierte en tu familia. Invierte tiempo, invierte recursos, invierte amor, invierte todo aquello que tengas para poder ayudar a tu familia. Número 2, mejora la comunicación. Santiago 1:19 dice: mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y hablar mucho. Esto se llama tener una comunicación inteligente. Aprendernos a comunicar, aprender a hablar el lenguaje del amor de nuestra familia. Y número 3, decide triunfar como familia. Mira, hermano, a mí me impresiona. Y solo lo voy a mencionar, no voy a leer ningún texto, pero voy a mencionar a la mujer virtuosa. Porque ese es un ejemplo. Uno siempre habla acerca de la mujer virtuosa,
Pero nosotros como hombres tenemos que tomar ejemplo de todas esas cosas. De todas esas cosas. Tenemos que aprender a tomar ejemplo. Como una mujer esforzada, como una mujer que trabaja, como una mujer que cuida de su familia, son elementos que nosotros debemos de tomar en cuenta para que nuestra familia sea exitosa. A Dios le interesa que tu familia esté unida al Señor. Y es nuestra tarea de cada uno de nosotros. Porque algunos de nosotros somos padres, pero algunos de nosotros somos hijos. Y también jugamos un papel fundamental para que nuestros padres sean consagrados al Señor. Cuando nosotros en nuestro papel de hijos aprendemos a honrar a nuestros padres, aprendemos a vivir en integridad, aprendemos a vivir en humildad, aprendemos nosotros a poner a Dios en primer lugar, a hacer a Jesús nuestro amigo, entonces nuestra familia va a empezar a caminar por el camino de la integridad familiar. El enemigo está interesado en que las familias se desintegren, pero Dios le interesa que tu familia se mantenga integrada. Lucha por mantener la integridad de tu familia. No dejes que el enemigo gane en esto. No dejes que el enemigo triunfe en tu familia, sino mantén tú la integridad familiar. Vamos a orar, hermano. Quiero invitarlo a que usted se ponga de pie, por favor.